Continuamos con más de la transmisión en vivo y en directo a través de BPI TV. Amigos que sintonizan esta hora, es parte de la sesión ordinaria que se sostiene en el Parlamento venezolano. En la segunda discusión está la discusión del proyecto de ley de recuperación de activos producto de la corrupción. Escuchemos inmediato parte de las declaraciones del diputado Juan Guaidó. De venezolanos que no pudieron preparar o no van a poder preparar la cena navideña. Ya no son los estrenos, ya no son los regalos, no es la comida y ni para la yaca tiene el pueblo de Venezuela. Cuando vemos escándalos ya reconocidos por ellos mismos, PDVSA, 12.000 millones de dólares con responsabilidad política de Rafael Ramírez, encubierto por Nicolás Maduro y el Tribunal Supremo de Justicia. Cuando vemos 25.000 millones que denunciara Jordania hace años de control cambiario. Cuando vemos la crisis eléctrica que esta Asamblea Nacional también dictó responsabilidad. Cuando revisamos el expediente 1648 sancionado por este Parlamento y el Contralor General de la República, que lo desempolvaron en estos días, gracias a Dios está bien de salud, estamos preocupados por él, que solo se dedicaba a inhabilitar políticos y no a hacer su trabajo. A ese señor hace un año y 6 meses se le notificó de la corrupción en PDVSA, que le investigara. ¿Cuál fue la labor? Ninguna. ¿Cuál fue el trabajo de cara al pueblo de Venezuela? Ninguno. Así que hoy presentamos este marco de ley. Quiero reconocer además el trabajo del diputado, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, en el trabajo para reunirse con las multilaterales, para reunirse con la ONU, la oficina en contra del delito organizado, de recuperación de activos y capitales. Pensando en el futuro, presentar además una sesión muy importante, la última sesión ordinaria del año, que nos pone a pensar en el futuro, que nos pone a pensar en el 2018, que nos pone a pensar en qué podemos hacer como Parlamento para generar el cambio entonces en Venezuela. Es momento entonces de que los liderazgos y pensando en el futuro bajen los egos, reconozcamos los errores y avancemos. El pueblo de Venezuela ya nos robaron el dinero, estafaron al pueblo de Venezuela, estafaron a cada uno de los venezolanos que pusieron su confianza en un régimen que utilizó la palabra pueblo sencillamente para robarnos y para estafar a cada uno de los venezolanos. Una ley trabajada con cada uno de los organismos, una ley trabajada con cada una de las multilaterales que van a tener participación importantísima para poder repatriar, recuperar activos robados a Venezuela. Entonces, de cara al 2018, de cara a un año importantísimo para Venezuela, un año electoral, un año que podemos elegir un nuevo presidente, la recuperación de estos activos será clave para el futuro de Venezuela. Un dinero robado, un presente incierto, un presente que nos pretenden robar, pero un futuro que vamos a recuperar. Y aquí está la base entonces para este dinero sea invertido en la recuperación de Venezuela, con una oficina dedicada a la recuperación de capitales, con una oficina dedicada a la investigación de cada uno de estos elementos, dando fortaleza al Parlamento Nacional para su designación, dando fortaleza e incentivos positivos para la gente que denuncie, que nos ayude a recuperar estos capitales. Así que, pueblo de Venezuela, no es en vano la denuncia, no es en vano la investigación que han hecho nuestros diputados, no es en vano las denuncias y alzar la voz cada vez que sea necesario, porque ese dinero lo podemos recuperar para un nuevo gobierno que seguro vendrá en un 2018 de cambio y éxito para todo el país. Así que le pido a nuestros colegas parlamentarios que respaldemos este proyecto de ley. Le pido al pueblo de Venezuela que respaldemos esta iniciativa para recuperar estos activos robados y saqueados al pueblo de Venezuela. Ya hay muchos tras las rejas en el mundo. Nervis Villalobos, denunciado por esta Asamblea Nacional. Roberto Rincón, que saqueó y estafó a PDVSA. El mismo Rafael Ramírez hoy descubrió este régimen, lo que había denunciado este Parlamento hace más de un año. Así que está la gran oportunidad. Y para finalizar, mi presidenta, con su venia, pido la lectura de una carta que enviara nuestro primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, que estuvo trabajando en esta ley por parte de la diputada Olivia Lozano. Diputada. Adelante, diputada Olivia.
Muy buenos días, colegas diputados, ciudadana presidenta, con la venia de esta Cámara. Quiero, por haberme encomendado el diputado Freddy Guevara, que hoy no se encuentra en su curul de primer vicepresidente debido a la persecución y el acoso de este régimen. Y entonces nuestro diputado se encuentra hoy en calidad de huésped en la Embajada de Chile. Esta ley que también ha sido presentada por el diputado, promovida por el diputado Freddy Guevara, me ha pedido que le envíe dos mensajes con respecto a esta ley, dos mensajes muy importantes que con su venia voy a leer, ciudadana presidenta. El primero, realizado en el foro Perspectivas para la Recuperación de Activos en Venezuela, que hicimos en 2016. Y el segundo, en uno de sus discursos durante las jornadas de protestas que vivimos los venezolanos en abril y julio de este año. Abro comillas. Cuando comenzamos a investigar sobre la recuperación de activos, se abrió ante nosotros la posibilidad de recuperar ese dinero que había sido estafado a nuestro pueblo. En Venezuela la corrupción mata, literalmente. En el caso venezolano es mucho más grotesco, porque cuando evaluamos que hay personas muriendo por falta de medicinas y evaluamos que gran parte de esa falta de medicinas se debe al sobreprecio y a la compra de medicamentos a punto de vencerse, llegamos a la conclusión directa que aquí no hay solamente corruptos, sino también homicidas. Porque ¿cuál es la diferencia de ir a un hospital y desconectarle el tubo de respiración a un enfermo a robarse la medicina que le tocaba para su salud? Si vamos al tema de los alimentos, igual es la situación. Cierro comillas. En otra parte, dice nuestro diputado Freddy Guevara, es una perspectiva que nos permite afrontar la lucha contra la corrupción desde la esperanza. No hay manera de ganar una lucha tan complicada como esta, en la que nos estamos enfrentando a un régimen con las características que todos conocemos. Si no se tiene una perspectiva a largo plazo y de reconstrucción, porque es lo único que nos motoriza a levantarnos todos los días, a superar cada uno de los obstáculos y a mantenernos en el foco de lo que realmente nos importa, que es el bienestar y es la recuperación, dijo el diputado Freddy Guevara. Y quiero leer este otro que nos deja claro el fondo moral de lo que de lo que estamos haciendo. ¿Qué es la resistencia? ¿Qué es resistir? La resistencia es un impulso natural, una reacción humana frente a la opresión y a la dictadura. Se resiste fundamentalmente como un acto de oposición a los objetivos de quienes te quieren esclavizar. En algunos casos, la resistencia es un objetivo en sí mismo. Impedir, obstaculizar, no cooperar o simplemente dejar constancia de que uno se opone a los objetivos del dictador. Cuando un preso político no reconoce los falsos delitos de los que se le acusan y desconoce la autoridad de los tribunales de la dictadura, está resistiendo. Cuando un joven sale a la calle y decide protestar contra el régimen tiránico que lo quiere callado y obediente, está resistiendo. Cuando un parlamento bajo ataque se niega a aprobar los caprichos del régimen o reconocer la falsa constituyente, está resistiendo. Cuando un militar patriota se niega a reprimir a una población indefensa, está resistiendo. Cuando una madre se sigue oponiendo a esta dictadura a pesar de los chantajes y amenazas, está resistiendo. Sigamos pues resistiendo, porque es un deber, es un derecho, porque es lo que nos corresponde y aquello que hará que más tarde que temprano quienes sostienen al dictador lo dejen solo y decidan ponerse del lado del pueblo. Por eso hoy, con la presentación de esta ley, nuestro diputado Freddy Guevara y todos quienes seguimos en resistencia, sigue trabajando, reivindicamos el ejercicio de nuestra lucha, de seguir legislando para el pueblo y por el pueblo. Por eso Freddy Guevara sigue hoy en la situación en que se encuentra,
sigue trabajando por el pueblo y para el pueblo. Convencido está, y estamos todos los diputados, de que estamos trabajando para el cambio político que fue nuestro mandato, el mandato que nos dieron. Así que sigamos adelante, sigamos resistiendo y sigamos trabajando el pueblo, porque sin duda alguna vamos a tener cambio, y ese cambio lo promovemos nosotros a través de seguir legislando y haciendo lo que nos corresponde y seguir de la mano. Muy buenas tardes, colegas diputados, pueblo del Táchira, Junta Directiva, pueblo de Venezuela y medios de comunicación. Una vez más venimos a este Parlamento a discutir temas de interés para la nación, y particularmente uno que tiene que ver con el funcionamiento de esta institución, una institución democrática, electa por más de 14 millones de venezolanos, que representa no la simple estancia o la permanencia de algunos diputados, sino el reflejo de las voces de millones ante el pueblo en su totalidad. El día de hoy solicitamos la aprobación del presupuesto para el funcionamiento de la Asamblea Nacional durante el ejercicio 2018. Una asignación que fue requerida a la ONAPRE y que de los 978.170.173.389 bolívares solicitados, la ONAPRE simplemente ha aprobado 28.391.270.405. Una cifra que está muy lejos de la necesidad que tiene esta Asamblea para funcionar como le corresponde. Una cifra que representa menos del 3% de lo requerido, y que ya como un antecedente, el año pasado había cercenado la posibilidad del funcionamiento al asignar apenas el 30% de lo que había sido requerido para el funcionamiento del año 2017. Esto ha limitado la posibilidad de que los proyectos y el funcionamiento normal de esta Asamblea se pueda llevar a cabo. Sin embargo, es la voluntad de los parlamentarios, del personal y el talento humano que labora en esta institución la que permite que sigamos siendo la voz que se eleva para denunciar a un gobierno que desde Miraflores pretende de forma dictatorial gobernar a los venezolanos. Esta Asamblea Nacional no se va a rendir ante la pretensión de un gobierno que busca asfixiar desde el punto de vista financiero su accionar. No se va a rendir ante un gobierno que cree que porque simplemente nos arrebata los recursos necesarios para que particularmente y principalmente puedan nuestros trabajadores y compañeros hacer su labor, se deje de hacer. No será posible, porque existe la voluntad y la decisión firme de seguir adelante. De la distribución del gasto que se ha hecho, apenas 23.264.070.070 bolívares han sido asignados a los gastos de personal. Esto equivale al 82% de lo que ha sido asignado, y apenas nos permite tener funcionamiento y garantizar el pago de nuestros trabajadores hasta el mes de febrero.
Denunciamos de esta manera la responsabilidad del gobierno nacional de intentar cercenar el funcionamiento de un poder público del Estado, de la intención de Nicolás Maduro de impedir que este Parlamento, electo por los venezolanos, pueda ejercer las funciones de control a las que está llamada según la Constitución. Apenas 127.199.893 bolívares representan los gastos de funcionamiento. Ya lo decía el parlamentario Luis Emilio Rondón, como el Parlamento del Sur, los representantes que allí lleva el pueblo venezolano, ven mermadas sus posibilidades de trabajar porque no cuentan con un presupuesto digno. Es de esta forma que el Parlamento, a pesar de las limitaciones que pretende el gobierno y el dictador Nicolás Maduro imponer a la Asamblea Nacional, aprobaremos el presupuesto que ha sido asignado por la ONAPRE, responsabilizando y dejando clara la responsabilidad del gobierno nacional sobre el funcionamiento de un poder público del Estado, sobre la intención de asfixiar a los parlamentarios, pero que en el camino se están llevando por delante la posibilidad de los trabajadores de esta Asamblea Nacional de gozar de sueldos mínimos, dignos, de sueldos que les permitan satisfacer no solo las necesidades básicas, sino también todos los privilegios que según las contrataciones colectivas tienen a bien. Y que el funcionamiento de este Parlamento Nacional pueda hacerse de la forma correcta, digna y responsable como debe hacerse en cualquier democracia. Es por eso que desde la fracción de la Unidad solicitamos la aprobación de este nuevo presupuesto para garantizar el funcionamiento mínimo de la Asamblea Nacional, consciente de que es con la voluntad de cada uno de nuestros colegas y de quienes soportan desde la institución todo el trabajo que aquí hacemos, como es ese talento humano de la Asamblea Nacional, garantizar así que el pueblo venezolano siga teniendo una voz en la Asamblea Nacional y una representación digna ante la dictadura. Es todo. Gracias, ciudadano diputado. Los diputados y diputadas que estén por aprobar el informe presentado por el diputado que tiene que ver con el presupuesto de la Asamblea Nacional para el ejercicio económico financiero 2018, favor hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente punto, ciudadano secretario. Quinto, debate sobre el manejo inconstitucional e ilegal de la ley del presupuesto para el ejercicio económico financiero 2018. Todo presidente. Tiene la palabra la diputada María Beatriz Martínez. Muy buenos días, señora vicepresidenta. Buenas tardes, perdón. Colegas diputados, medios de comunicación, todos presentes en esta sesión. Efectivamente, nos corresponde en el debate del día de hoy hacer mención en un nuevo zarpazo en contra de la Constitución Nacional y contra de la Ley Orgánica de Financiamiento del Sector Público que han hecho de parte del Ejecutivo Nacional, valiéndose de la fraudulenta Constituyente. En efecto, como todos sabemos, la Constitución Nacional expresamente establece que el presupuesto nacional debe ser presentado como proyecto por parte del Ejecutivo Nacional ante esta Asamblea Nacional. Y que es esta Asamblea Nacional la que debe evaluar, que debe sopesar, que debe aprobar y que efectivamente, una vez analizado conforme a las normas presupuestarias, es que puede darle una aprobación. Conforme a un supuesto decreto constituyente, el pasado 5 de diciembre, la fraudulenta constituyente aprobó un presunto ley de presupuesto.
a través de un decreto constituyente, el cual no es ni en forma ni en fondo una ley de presupuesto, la cual constituye una violación directa, concreta, de normas constitucionales expresamente establecidas y que determinan la nulidad de esa actuación, que determinan que efectivamente el presupuesto que se está llevando o que se pretende ejecutar el año que viene a partir de enero es total y absolutamente nulo y que acarrea para ello la responsabilidad de quienes lo ejecuten, porque al no haber sido presentado ante esta Asamblea Nacional no cumple con los requisitos de forma, pero tampoco ni siquiera se limitan a lograr tratar de eventualmente, materialmente, hacer una ley de presupuesto. Hasta este momento se desconoce la forma de en qué consiste ese presunto presupuesto del 2018 y esa ley de endeudamiento del 2018. No hay parámetros conforme a las normas constitucionales y legales que se puedan exhibir en ningún documento por cuanto no existe esa ley de presupuesto. La realidad de lo que aquí está pasando efectivamente es que hay una actuación desde el año pasado cuando se utilizó el subterfugio de presentarlo ante el Tribunal Supremo de Justicia para evadir toda la serie de normas constitucionales que están establecidas para el manejo económico y financiero de los recursos públicos. Y efectivamente lo que nosotros vemos es que este gobierno no ha presentado el marco plurianual que efectivamente debía haber presentado conjuntamente con el presupuesto, no rinde las cuentas, no hace la planificación que debe hacer junto con el Banco Central y que por lo tanto todo eso genera la serie de irregularidades y lamentablemente las consecuencias perversas que se están viviendo en materia económica, porque jamás pueden haber cuentas claras en materia fiscal si no existe una ley de presupuesto que le sirva de base. Y fundamentalmente eso es absolutamente deliberado por decisión expresa del Ejecutivo Nacional y ahora en connivencia con la Constituyente. Todo lo que se pueda generar como consecuencia en perjuicio del pueblo venezolano, que al final de cuentas que es el que paga los platos rotos, porque es el pueblo en un estado como el que nosotros tenemos, donde se incrementan cada día la muerte de niños por desnutrición, donde hay la imposibilidad de curar a pacientes en los hospitales, donde no hay posibilidades de producir en nuestras tierras, porque los recursos son mal manejados, los recursos no están destinados en las cuentas y en la forma, ni son administrados, y existe no solo opacidad, sino absoluta discrecionalidad e incluso arbitrariedad en el manejo de los... Se ratifica claramente que todo presupuesto que no haya sido presentado, evaluado, aprobado por esta Asamblea Nacional es absolutamente nulo y la ejecución y los funcionarios que le den algún tipo de cumplimiento están incurriendo en responsabilidad personal, individual. En segundo lugar, se solicita que se ratifique efectivamente que todo procedimiento de endeudamiento tiene que además contar con la aprobación de esta Asamblea Nacional, si no es absolutamente nulo y será desconocido. Y que por último dejamos plena y absoluta constancia ante el pueblo de Venezuela y así lo ratificamos y queremos que todos pasemos más allá de un discurso frío que de repente puede hablar de presupuesto y creer que no tiene nada que ver con lo que está pasando en nuestro pueblo, es que efectivamente esta es la génesis de las razones por las cuales nuestro pueblo está sufriendo. El año pasado no hubo presupuesto y utilizaron los recursos, en lugar de utilizarlos en lo que debían hacerlo, en gastos superfluos, en incurrir en gastos no necesarios, incurrir en gastos
contrarios a las necesidades de un pueblo, como por ejemplo la compra de armamento, cuando el pueblo lo que necesita es tener medicinas, es tener comida y es tener resueltos los problemas básicos que está sufriendo el pueblo venezolano. Así que no le quepa duda al pueblo venezolano que lo que pretende hacer nuevamente Nicolás Maduro, y ahora valiéndose el fraude de la constituyente, es no tener ningún tipo de control y seguir utilizando los recursos públicos de una manera completamente discrecional, que le da paso a la corrupción, al manejo irregular y a no tener ningún tipo de control. Con lo cual, esta Asamblea Nacional debe aprobar el acuerdo que hoy estamos presentando, donde rechazamos completamente esta actuación y donde solicitamos el reconocimiento nacional e internacional de que esas actuaciones son absolutamente nulas. Muchísimas gracias. Gracias, señora diputada. Señor secretario, favor sirva de dar lectura al acuerdo presentado por la diputada. Acuerdo sobre el manejo inconstitucional y ilegal del presupuesto para el ejercicio económico financiero 2018. Considerando que de acuerdo con el artículo 313 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la administración económica y financiera de la nación se regirá por ley de presupuesto aprobada por la Asamblea Nacional, considerando que para cumplir con dichos principios, tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público establecen claramente las normas de formulación, liquidación y evaluación del presupuesto nacional, considerando que según el artículo 311 de la Constitución debe presentarse ante la Asamblea Nacional conjuntamente con la Ley de Presupuesto el marco plurianual del presupuesto, donde se hagan explícitos los objetivos a largo plazo para la política fiscal y los instrumentos para lograr dichos objetivos, considerando que para preservar el principio de equilibrio fiscal, tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público crean mecanismos de control periódico sobre el presupuesto y la gestión financiera pública, tales como la presentación del marco plurianual del presupuesto y del informe general global, la publicación de cuentas general de Hacienda y la realización del acuerdo anual de política, considerando que en base en el artículo 312 de la Constitución, las operaciones de crédito público requieren para su validez de una ley especial de endeudamiento aprobada por la Asamblea Nacional, sin la cual las operaciones contraídas son absolutamente nulas y no pueden ser reconocidas por el Estado, considerando que de acuerdo con el artículo 320 de la Constitución, el gobierno está obligado a suscribir con el Banco Central de Venezuela un acuerdo anual de políticas en la cual se establezcan los objetivos de crecimiento económico e inflación, y este acuerdo debe ser divulgado al momento de la aprobación de la ley del presupuesto por la Asamblea Nacional, considerando que a través de la presentación del marco plurianual del presupuesto se establece como límite de obligatoria observancia para cada ejercicio presupuestario un monto máximo del total del gasto causado y del endeudamiento, con resultados financieros que sumados para todo el periodo del marco plurianual del presupuesto muestren equilibrio o superávit entre ingresos ordinarios y gastos ordinarios, considerando que el 15 de julio de cada año debe presentarse el informe global general para evaluar el presupuesto anterior, así como también las propuestas más relevantes del presupuesto proyectado, considerando que la Oficina Nacional de Contabilidad Pública tiene la obligación de realizar la cuenta general de Hacienda, que permite evaluar el desempeño de la gestión financiera pública con el objetivo de generar claridad de las cuentas públicas, considerando que el artículo 320 de la Constitución crea la obligación de suscribir el acuerdo anual de políticas entre el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela con el objetivo de armonizar la política fiscal y monetaria, obligando al Ejecutivo Nacional a tomar medidas eficaces para resolver el problema de la inflación, así como el control periódico del desempeño respecto a esas políticas, considerando que el artículo 155 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público exige al Ejecutivo Nacional que informe trimestralmente a la Asamblea Nacional acerca de la ejecución de políticas objeto de acuerdo y de los mecanismos adoptados para corregir las desviaciones de los resultados, considerando que el gobierno no presentó en la oportunidad establecida en el correspondiente proyecto de ley de presupuesto ante la Asamblea Nacional y optó inconstitucionalmente recurrir ante la fraudulenta constituyente, la cual, usurpando funciones de esta Asamblea Nacional, declaró la presunta validez de la ley de presupuesto mediante un decreto constituyente publicado en Gaceta número 41.293 de fecha de 5 de diciembre de 2017.
considerando que estamos frente a una actuación que no responde a la Constitución y que genera gravísimas consecuencias para los intereses de los venezolanos, ya que el Ejecutivo Nacional no tiene competencia para legislar, sino para presentar una ley de presupuesto con las condiciones establecidas por la Constitución Nacional y la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, para que la Asamblea Nacional la evalúe, haga las modificaciones y consideraciones y la apruebe y quede sancionada como ley nacional, considerando que el órgano que tiene establecida la competencia exclusiva y excluyente de sancionar la ley del presupuesto nacional es esta Asamblea Nacional, y ello está contemplado así expresamente en los artículos 311 y 313 de la Constitución. No pueden promulgar ley de la Constitución Nacional. La constituyente no puede promulgar leyes, pues el artículo 202 de la Constitución indica claramente que la ley es un acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Por lo tanto, el decreto constituyente que fue dictado no es ley de presupuesto ni en su forma ni en su fondo. Considerando que dicho decreto constituyente no es la ley de presupuesto, ni siquiera materialmente pues carece de contenido debido a que es una ley de presupuesto sin que se conozca hasta ahora, sin que se haya debatido o analizado el contenido del detalle de la misma. En efecto, el mencionado decreto constituyente carece de los elementos esenciales de cualquier norma presupuestaria y vulnera los principios constitucionales sobre la materia, considerando que en efecto una verdadera ley de presupuesto debe reflejar el orden, metodología y estructura requerida, con la anticipación que refleje la estimación de ingresos y la previsión de gastos, donde la administración pública está obligada a cumplirlo con la cuantificación de los gastos que marcan el límite máximo a ejecutar conforme al superávit o el equilibrio a obtener al respecto de los ingresos, y por supuesto con el establecimiento de los órganos y funcionarios encargados de ejecutarlo. En consecuencia, la ley del presupuesto es una herramienta fundamental para poder señalar a los responsables de un manejo contrario al principio de legalidad y del Estado de Derecho, y permite hacer que eventualmente sean sancionados, considerando que se repite la grave omisión y la usurpación de las funciones de la Asamblea Nacional que se produjo en el presupuesto absolutamente nulo de 2017, donde se utilizó la vía del Tribunal Supremo de Justicia para violar la Constitución Nacional y abrir la puerta a una serie de gravísimas consecuencias que fueron advertidas y hechas constar por parte de esta Asamblea Nacional, considerando que en una situación como la que estamos, donde no existe ni en su forma ni en su fondo una verdadera ley de presupuesto, es imposible generar los controles necesarios para otorgar gobernabilidad a la administración económica y financiera del Estado, siendo necesario reiterar que lo que ocurre actualmente en Venezuela, al no dar cumplimiento con todos los principios constitucionales en materia presupuestaria y de endeudamiento público, es deliberado, lo que coloca al país en una situación de absoluta opacidad y discrecionalidad, más bien arbitrariedad en el manejo de los fondos públicos, que impedirá el ejercicio del control fiscal y de la evaluación sobre el cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas, potenciando enormemente la corrupción, la subjetividad en la administración, la mala utilización y el despilfarro de recursos en perjuicio del pueblo y de la satisfacción de sus derechos, considerando que no conocer y discutir los límites de endeudamiento interno y externo por parte de la Asamblea Nacional constituye una pieza fundamental para la gestión de política fiscal ante la presencia de una situación deficitaria que obliga a la reestructuración de la deuda y a corregir a donde se destinan los recursos públicos, pues es evidente que un país donde crecen las noticias de niños muertos por desnutrición y se reitera la alarma por el aumento de aquellos que deben explorar las bolsas de basura para poder comer, es un Estado que no es capaz de garantizar la supervivencia de los enfermos en los hospitales públicos, es un Estado donde es totalmente necesario que se priorice el gasto por sectores y áreas, considerando que la grave crisis económica obliga a un manejo cuidadoso y un uso responsable de los escasos recursos con los que cuenta la República, con la eliminación de gastos suntuosos, la reducción de los gastos no prioritarios, la eficiencia en la ejecución, la realineación de los fondos para atender las prioridades y apalancar la generación de recursos sostenibles y el aumento de la productividad. Para ello es necesario y de suma importancia dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales en materia presupuestaria, lo cual se niega por parte del Ejecutivo Nacional. En consecuencia, se impide la posibilidad de una rendición de cuentas de cada uno de los órganos y entes adscritos a la administración pública. Acuerda, primero,
declarar que todo presupuesto formulado en contravención de las disposiciones de la Constitución y la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, no presentado y aprobado por la Asamblea Nacional, es nulo, tal como se ha establecido reiteradamente en acuerdos de esta Asamblea Nacional. Segundo, declarar, en virtud de lo anterior, que toda erogación con cargo a un presupuesto inexistente y que viole la Constitución acarrea la responsabilidad patrimonial del Estado y la individual de los funcionarios que realicen o autoricen las respectivas operaciones. Tercero, declarar que, conforme al artículo 312 de la Constitución y el artículo 80 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, cualquier operación de crédito público realizada al margen de la Asamblea Nacional y por tanto de la Constitución será nula y no podrá ser reconocida. Esto incluye cualquier operación de endeudamiento que involucre la emisión de deuda o canje de la misma efectuada con entes privados, organismos multilaterales o con cualquier gobierno extranjero. Cuarto, dejar plena constancia que conforme a la decisión de violar la Constitución Nacional en materia presupuestaria y financiera asumida por Nicolás Maduro y la Constituyente, con esta irrite actuación lo que conlleva es agravar la situación y carencia de legitimidad que en momentos económicos tan complejos como los que vivimos solo puede generar más consecuencias negativas para todos los venezolanos que sufren y padecen el fracaso y colapso de este modelo económico. Se ratifica que la actuación desarrollada por Nicolás Maduro y la Constituyente al usurpar funciones de la Asamblea Nacional son contrarias al bienestar del pueblo y el disfrute de sus derechos fundamentales. Por tanto, por una actuación expresamente contraria a la Constitución Nacional y a la ley orgánica respectiva, el Ejecutivo Nacional y la Constituyente dan lugar a un acto absolutamente nulo por no someterse al principio de legalidad conforme al Estado de Derecho. En consecuencia, tanto el Ejecutivo Nacional como la fraudulenta Constituyente son los únicos responsables de las consecuencias negativas que en sus actuaciones conllevan. Aray, dame agua ahí, hermano. Allá. Tranqui. Bien, amigos que sintonizan BPI TV, están viendo al momento parte de un receso que realiza el Parlamento venezolano como parte de la discusión que se sostiene al momento. Ya han observado que entre los puntos de la discusión se ha planteado
Retoma la sesión, ciudadano secretario. Siguiente punto, ciudadano secretario. Sexto, debate sobre la situación de los presos políticos. Gracias. Tiene la palabra la diputada Yajaira Forero. Políticos en las cárceles de Venezuela. Esto significa que los 170 presos políticos hay más este año con respecto al año 2016. Pero la gravedad de la situación es la sistemática violación a los derechos humanos que están sufriendo nuestros presos políticos. Esto demuestra la despiadada y brutal represión por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Cuando nosotros hablamos de 384 presos políticos, no solamente estamos hablando de ellos que están allí tras las rejas injustamente, estamos hablando de 384 familias, 384 familias, y hago un paréntesis para saludar a los familiares de los presos políticos que hoy nos acompañan acá en esta Asamblea Nacional. Continuamos con más de la transmisión en vivo a través de BPI TV cuando son la 1:10 o cuando es la 1:10 de la tarde en la ciudad de Caracas. Al momento ya va el quinto punto del orden del día y que tiene que ver con la situación de los presos políticos. Durante esta intervención, al momento habla la diputada de la Asamblea Nacional, Yajaira de Forero. Escuchemos parte de sus declaraciones y de esta intervención que sostiene esta hora. De hombres y mujeres inocentes, de hombres y mujeres que el único delito, el único pecado es pensar distinto al de este régimen. Nosotros no podemos dejar de recordar, ciudadanos diputados, a nuestros policías metropolitanos, que son los presos políticos que tienen más años. Esta Navidad, nuestros policías metropolitanos van a cumplir 15 Navidades encerrados en un calabozo. Y parece mentira, se dice fácil, pero no es nada fácil. Es muy doloroso que ellos tengan que ver a sus hijos en cada Navidad allí encerrados en un calabozo. Es muy doloroso que los familiares de los presos políticos y sus hijos hayan tenido que ver a sus padres durante 15 años allí en un calabozo. Y aún más siendo inocentes, porque esos policías lo que hicieron el 11 de abril fue salvar vidas. También tenemos que recordar a los funcionarios polichacados, los policías de Chacao. Este régimen violador de derechos humanos, no le importa que un juez haya expedido una boleta de excarcelación
para estos funcionarios policiales. No le importa. Simplemente la boleta de excarcelación no vale nada en este país. Están presos. Más de un año tienen los policías de Chacao con boletas de excarcelación y continúan presos. Porque simplemente el poder lo tiene Nicolás Maduro. También tenemos a los militares, y de los militares vamos a tocar un caso más adelante, aunque no me quiero extender mucho, pero recordemos a todos los presos políticos, sobre todo en estas Navidades. Recordemos a nuestros estudiantes que salieron a luchar por la libertad y exigir mejores condiciones, y están nuestros estudiantes como los peores delincuentes presos. También tenemos 21 mujeres, entre ellas hay profesionales, hay amas de casa, que están presas en los calabozos del SEBIN y de distintas cárceles venezolanas. Aquí yo quiero tocar un punto que nos tiene que llamar también a la reflexión, a todos nosotros y al pueblo de Venezuela. Nosotros tenemos en este momento, de esos 384 presos políticos, tenemos 27 presos políticos en condiciones graves, con enfermedades que requieren de una atención médica inmediata. El artículo 43 de la Constitución dice que el Estado está obligado a proteger la vida de los privados de libertad. Pero eso no es lo que ha hecho Nicolás Maduro, ni su gobierno, todo lo contrario. Nosotros tenemos hoy 27 presos políticos que están gravemente enfermos y que a algunos les salen que le otorguen una libertad por medida humanitaria. Y voy a exponer un solo caso. Nosotros hoy tenemos el caso del general Osvaldo Hernández. El general Osvaldo Hernández fue privado injustamente de libertad, supuestamente por un golpe de Estado en el año 2014. En el año 2016, al general Osvaldo Hernández se le detectó una inflamación en los ganglios de su cuello. Por supuesto, no fue atendido oportunamente, pero en septiembre del año 2017 el general fue trasladado al hospital militar para que le hicieran unos exámenes. Y el resultado es que el general tiene carcinoma en estado de metástasis, señores. Así están las condiciones de nuestros presos políticos hoy en Venezuela. Y no podemos olvidarnos y tenemos que protestar y alzar la voz, porque todos ellos están confiando en que los que estamos fuera vamos a defenderlos y vamos a denunciar estas graves violaciones a los derechos humanos. Recordemos el caso de nuestro concejal Carlos Andrés García. El concejal Carlos Andrés García en septiembre murió. ¿Y por qué murió? Un hombre que estuvo preso, fue privado injustamente de libertad por el supuesto, recuerden, el año pasado por el supuesto cono monetario, donde le allanaron su casa, su residencia y le sembraron cajas de billetes de 100 que ese día estaban por desaparecer. Algo inaudito, pero lo peor es que luego él sufre de un ACV y como al igual que estos 27 presos políticos y todos los demás que no han tenido asistencia médica, no fue atendido a tiempo. Y a los 2 días que pasó, este concejal, un hombre inocente, murió en los calabozos o murió 2 días después de haber sido llevado a un hospital. Es por eso que a mí hoy me correspondía este punto y decía, no puedo olvidar a este hombre que murió en los calabozos del SEBIN y que hoy su familia lo llora y que no va a poder pasar unas Navidades con él y su familia. En verdad que este punto no podíamos dejarlo pasar, porque todas las Navidades decimos, estas van a ser las últimas Navidades sin presos políticos. Dios quiera que estas sean las últimas Navidades sin presos políticos. Pero si no es así, nosotros tenemos que seguir alzando la voz y denunciando estas graves violaciones y sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro, hasta que nosotros veamos que todos estos hombres y mujeres estén libres y que puedan verdaderamente disfrutar de las Navidades con sus familiares. Muchísimas gracias. Gracias, ciudadana diputada. Tiene la palabra el diputado William Dávila.
Gracias, colega. No podemos permitir realmente que, llegando a final de año, volvamos a ver este tema tan inhumano como es la existencia de presos políticos. No tiene sentido que el régimen pretenda presentarse ante el mundo como que si estuviera llevando adelante una política de reconciliación y de acercamiento del pueblo venezolano cuando tenemos 384 presos políticos. Familias que en este momento están sufriendo en carne propia cuando se acerca el fin de año. Cuando tenemos nosotros que dentro de todas las acciones que las organizaciones internacionales han desarrollado y han denunciado, precisamente forma parte de un patrón sistemático de graves violaciones de los derechos humanos, el encarcelamiento, el abuso de poder, el sometimiento a la justicia militar, las acciones como el hecho mismo de impedir que los familiares atiendan, asistan a sus presos políticos, cosa que nunca antes en Venezuela había ocurrido, porque cuando Chávez hizo el golpe de Estado aquí en Venezuela, no le violentaron aún cuando estaba en Yare sus derechos humanos, porque el único derecho que un preso pierde es el de su libertad, que queda suspendido mientras está en la cárcel, pero no sus derechos políticos a la alimentación, a la libre discusión incluso de sus ideas, a la lectura, a la atención de sus familiares. Y eso está ocurriendo hoy día aquí con los presos políticos, que les impiden la asistencia de sus familiares, se mueren en las cárceles, no hay forma ni manera que le llegue una carta, una comunicación de un familiar, el asedio permanente, la represión, la acción represiva física contra los presos, contra los jóvenes. Hablo aquí del caso, por ejemplo, de Vilca Fernández en Mérida, un muchacho que ya tiene más de 1 año y medio preso, alcaldes que están detenidos. En el caso, por ejemplo, del hijo del alcalde de Ejido, Omar Lares, su hijo está detenido aquí en el SEBIN y chantajearon a ese alcalde que si no actuaba en función de los intereses del gobierno, su hijo iba a mantenerse detenido aquí en el helicoide. Tenemos el caso del alcalde allá de Barquisimeto, nuestro colega aquí, que fue diputado con nosotros, Alfredo Ramos. Tenemos el caso de muchas otras personas, diputados nuestros como Gilbert Caro y otros más, que le han violentado sus derechos parlamentarios. No podemos entonces permitir que eso siga así. Es una mentira y es una falacia, y no podemos quedarnos callados. Y lo más grave que nos puede pasar a nivel internacional es que nosotros nos mantengamos callados, por más que estrategias que pueda estar construyendo el régimen para mantenerse en el poder, de alguna manera quieran ocultar la realidad de lo que está pasando en Venezuela. Hay una memoria que es el deber nuestro impedir y evitar que esa memoria se olvide, precisamente por esta situación que estamos viviendo en Venezuela, en donde convocan elecciones, hacen cosas aquí en la Constituyente, pero resulta que los presos siguen estando presos políticos. A los familiares que están aquí presentes, nuestra solidaridad, y al mundo entero. Hemos ido a diversos parlamentos. Ahorita en la OEA precisamente se analiza si la situación de Venezuela debe ser remitida a la Corte Penal Internacional, porque son patrones de violación sistemática que se están realizando en Venezuela. Estas violaciones forman parte de un patrón sistemático de violación y de agresión con conocimiento del propio presidente de la República. No estamos hablando de una cosa ahí aislada que está ocurriendo. Antes, por el contrario, forma parte de un patrón que está establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Y por eso más temprano que tarde nosotros veremos los resultados allá mismo en la Corte Penal Internacional, porque no puede quedarse el mundo entero callado ante estas gravísimas violaciones de los derechos humanos que están ocurriendo aquí en Venezuela.
nuestra solidaridad con los familiares de los presos políticos, nuestra solidaridad con los presos que están allá precisamente en esas cárceles inhóspitas de este sistema carcelario venezolano. No están solos y vamos a seguir luchando en esta Asamblea Nacional donde no nos hemos rendido, donde hemos aguantado todas las agresiones y discriminaciones posibles. Aquí elevamos ante la comunidad mundial la voz de protesta. Si existe una lucha organizada de una oposición democrática que se está preparando para tomar el poder. No estamos ahí callados, no mantenemos silencio cómplice en ningún concepto. Antes, por el contrario, erguido en nuestra propia historia y en nuestras propias raíces, nos duele lo que está pasando con todos estos presos políticos, con lo que ocurrió en esa etapa que va entre el 1 de abril y el 30 de julio, donde 5.400 personas fueron detenidas de manera arbitraria y de los cuales 665 fueron ilegalmente sometidos a la justicia militar. Y tenemos actualmente entonces 384 presos políticos. Amigos familiares que están aquí, esta Asamblea Nacional llevó un informe el 16 de noviembre justamente ante esa comisión de expertos en el mundo en materia de derecho internacional humanitario, el caso de los presos políticos y el mismo caso de los exiliados políticos, porque son supuestos que se encajan, supuestos de hecho que se encajan en el supuesto de la norma, repito, establecida en el artículo 7 del Estatuto de Roma, para que el caso venezolano sea llevado a nivel de la Corte Penal Internacional, porque esto forma parte de los delitos de lesa humanidad, y esos delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, no dependen de ningún diálogo, no dependen de ninguna otra cosa política, dependen de la justicia internacional. Y esta Asamblea Nacional solidaria, le damos el saludo a ustedes familiares que están aquí con el dolor en el alma, porque no podemos llegar a un 24 de diciembre y a un 31 de diciembre con presos políticos. No puede ser que se jacten estos señores que están aquí al lado de hablar de una democracia cuando hay violación permanente y grave de los derechos humanos. Una democracia se legitima en la medida en que se garantice, se promuevan y se respeten los derechos humanos, y eso no está ocurriendo aquí en Venezuela. Gracias, colega. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Delsa Solórzano, puede hacer uso de la tribuna de oradores. Gracias, ciudadana presidenta, colegas parlamentarios. Es un honor que estén con nosotros hoy familiares de varios de los presos políticos de Venezuela. Cerca de 400 familias, porque esto es un asunto familiar. Cuando hay un preso político en la familia, está toda la familia presa. Cuando hay un preso político en la familia, están las esposas, las madres, los hijos, de cualquier edad, desde los más chiquitos hasta los más grandes, también presos. Y por eso para nosotros es un honor que ustedes estén aquí hoy, porque ustedes también son víctimas de la prisión y de la persecución política. Y lo sé porque lo viví. Lo sé porque yo también soy hija de alguien que fue preso político durante muchísimos años. Ustedes lo saben, el país lo sabe, durante muchísimos años. Y eso es un dolor que a uno nunca se le quita. Pero uno también crece sabiendo que sus padres son héroes, que sus familias son héroes y sus familiares son héroes de este país. Por eso nuestro aplauso, nuestro cariño, nuestro respeto y nuestra profunda admiración por la lucha que ustedes también dan en nombre de sus familiares. Hoy también están aquí algunos abogados de nuestros presos políticos que han dado una gran batalla por la defensa de estos mártires venezolanos. Y hay muchos presos políticos, cerca de 400, repito, que van desde los nombres más conocidos como Wilmer Azuaje, su familia está con nosotros hoy, diputado del Estado de Barinas, nuestro compañero que debería estar sentado aquí, Gilbert Caro,
327 días secuestrados. O nuestro alcalde Alfredo Ramos, a quien muchos vimos nosotros luchando y batallando por el respeto de los derechos de su pueblo, y que hoy está en una grave situación de salud. Alfredo es uno de los presos políticos que está enfermo. O Héctor Alejandro Serpa, que está hospitalizado en el hospital militar, en una grave situación de salud. O el general Ángel Vivas, que también está enfermo. O Luis Mogollón, que también está enfermo. O Vilca Fernández, que a la propia Amnistía Internacional, como bien lo decía nuestro colega parlamentario William Dávila, ha dicho que necesita atención médica urgente. Son más de 60 presos políticos que hoy necesitan atención médica urgente. Hasta presos más desconocidos, como Héctor Gárate, un muchacho que está preso desde julio de este año en el Dije de Boleíta. De ese joven que nadie habla, su mamá, la señora María, una humilde señora que tiene que venir rajuñando lo que consigue de comida, porque en este país no hay comida, y la poca comida que hay, la mayoría de las personas no tiene acceso a comprarla, esa es la verdad, caramba, y la señora María tiene que venir rajuñando a ver cómo consigue comida para llevarle a su muchacho que está preso en Boleíta, injustamente, acusado de delitos que ella no sabe ni pronunciar, y que además obviamente su hijo no ha cometido. Este es pues un tema de la familia venezolana, que hoy se encuentra dividida por distintas razones. En este caso estamos hablando de la prisión y de la persecución política, pero también se encuentra dividida porque son muchos los venezolanos en el exilio. Son muchos los venezolanos que hoy agarran un autobús y pasan una semana rodando para irse al sur de nuestra América buscando un futuro que en Venezuela no le damos. Esa es la triste realidad. Esa familia que hoy está dividida pide libertad. Y en este momento nosotros estamos pidiendo libertad para nuestros presos políticos, para que la familia de Venezuela hoy pueda estar unida, para que esas familias que tienen años de sufrimiento, como el caso de los policías metropolitanos, que tienen más de 15 años, esta va a ser la 15ª Navidad, separada, pueda decir que va a pasar su Navidad unida, junta, como anhelamos cualquiera de nosotros, a pesar de la adversidad que hoy sufrimos en Venezuela. Porque al final del día, esa unión de los venezolanos es lo que nosotros anhelamos hoy. Como bien decía San Agustín, si desaparece la justicia, los reinos se convierten en latrocinios. ¿En qué nos hemos convertido en Venezuela? ¿En qué se ha convertido este régimen? Un régimen que mantiene a las familias divididas simplemente porque piensan diferente. Es por eso, señora presidenta, colegas parlamentarios, que nosotros desde la Comisión de Política Interior hemos solicitado este punto y queremos presentar una moción con 3 aspectos fundamentales. ¿Qué pasa? El primer punto, por exigir la liberación inmediata de los presos cuya excarcelación ha sido ordenada por los tribunales de la República. Porque son muchos los presos que tienen boleta de excarcelación y la libertad no se les ha otorgado de manera indebida, con lo cual están convertidos en verdaderos secuestrados. Además, exhortar a los tribunales para que se acuerden las medidas cautelares y humanitarias correspondientes para aquellos presos que se encuentran con crisis urgente de salud y requerir a los tribunales y al Ejecutivo Nacional, sí, la liberación inmediata de todos los presos de conciencia de nuestra Venezuela. Hoy es menester que cuando nosotros estamos hablando de diálogo, ese diálogo que es, ojalá Dios mediante, el encuentro de los venezolanos, sea también un espacio para la libertad de Venezuela y la libertad de nuestros presos políticos que hoy merecen estar en sus hogares, con sus familias y ejerciendo plenamente todos sus derechos. Para eso lucha esta Asamblea Nacional que no se rinde, esta Asamblea Nacional que va a seguir levantando la voz por la defensa de los derechos de los venezolanos. Desde el venezolano que hoy no tiene cómo llevar la comida a su casa,
La madre que hoy no tiene cómo conseguir leche, pañales para sus muchachos, hasta la familia de nuestros presos políticos, que a todos esos problemas cotidianos que vive la venezolanidad hoy, debe sumarle que su familia está dividida y que tiene además, como esa madre que está ahí, que ser sostén absoluto de su hogar, porque una persona de su núcleo familiar está en injusta prisión el día de hoy. Por eso, señora presidenta, colegas parlamentarios, haciendo votos por la libertad de nuestros cerca de 400 prisioneros políticos y por la libertad de Venezuela, con su venia, consigno por secretaría una moción conforme al artículo 77 de nuestro reglamento interior y de debates para que una vez que sea leída sea sometida a consideración de esta Cámara y a votación de la plenaria. Es todo, señora presidenta, colegas parlamentarios. Gracias, señora diputada. Ciudadano secretario, sírvase dar lectura a la moción presentada por la diputada Elsa Solórzano. Moción sobre la situación de los presos políticos en Venezuela y a las medidas inmediatas que deben adoptarse en resguardo de sus derechos humanos. Primero, exigir la inmediata liberación de los presos políticos cuya excarcelación ha sido ordenada por tribunales de la República. No hay razón jurídica alguna para que estas personas sigan privadas de su libertad. La prolongación de su detención constituye delito y es una grave violación de derechos humanos. Segundo, exhortar a los tribunales competentes para que acuerden medidas alternativas a la privación de la libertad en favor de presos políticos que padecen enfermedades, para que sean atendidos adecuadamente con el apoyo cercano de sus familiares. Estas fechas navideñas son ocasión propicia para que se permita a estos venezolanos contar con el acompañamiento de sus seres queridos en medio del padecimiento de salud que les aflige. Estas personas no deberían estar privadas de libertad, pero ante la situación imperante de instrumentalización de justicia, se apela al sentido humanitario y al respeto del derecho a la salud y a la vida. Tercero, requerir a los tribunales y órganos de persecución penal que adelantan procesos referidos a personas acusadas por razones políticas que hagan cesar todas las medidas indebidas o desproporcionadas de coerción personal y que perceden las garantías del debido proceso. La libertad es un derecho sagrado del ser humano y es inaceptable que ésta se vea coartada por intereses gubernamentales. Además, según los instrumentos internacionales de derechos humanos, la libertad de los procesados debe ser la regla general y bajo ningún concepto se justifica una detención preventiva políticamente motivada. Cuarto, dirigir comunicaciones a los órganos ejecutivos y judiciales con competencia en las materias indicadas. Quinto, dar publicidad a la presente moción, dado y firmado sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas a los 14 días del mes de diciembre de 2017, año 207 de la Independencia y 158 de la Federación. Es todo, presidente. Gracias, ciudadano secretario. Los diputados y diputadas que estén por aprobar la moción que acaba de ser leída por secretaría, a favor de hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente punto, ciudadano secretario. Séptimo, debate sobre el control social del gobierno a través del carnet de la patria. Todo, presidente. Tiene la palabra el diputado Juan Requesens. Sí, puede hacer uso de la tribuna de oradores. Muy buenas tardes, colegas diputados, junta directiva, toda nuestra gente, todo nuestro pueblo del Estado Táchira, todo nuestro pueblo venezolano. Esta dictadura, durante más de 19 años, ha buscado profundizar falsas categorías en la sociedad venezolana. Esta dictadura trata de imponernos a nosotros que ellos son la única alternativa de gobierno, que ellos son la única alternativa de estabilidad, que ellos son la única alternativa de paz. ¿Qué paz puede haber en un país donde mueren más de 25.000 venezolanos al año porque los asesinan, porque los matan en una protesta? ¿Qué estabilidad puede haber en un país con lo que ha venido denunciando
mi hermano diputado José Guerra, Ángel Alvarado, la inflación, la devaluación del bolívar. ¿Qué progreso puede haber en un país que ve cómo su aparato productivo se cae, que ve cómo se van millones de jóvenes y familias lejos de nuestras fronteras a buscar ambiciones, anhelos y sueños en otras tierras que no son las de ellos? Pero lo más grave de todo es que esta dictadura ha tratado de sembrar en el inconsciente de cada venezolano que la responsabilidad nunca es de ellos. Eso le funcionó hace 20 años para llegar al poder. Eran otros los culpables de la crisis que estaba viviendo el país. Pero hoy, tras 20 años en el poder, tras el control absoluto de todas las instituciones, tras la cantidad de millones de millardos de dólares que ellos han recibido, ¿a quién van a culpar ahora? ¿Al venezolano que vive en cualquier sector popular porque no puede comprar comida? ¿Al empresario que ve cómo su capital se devalúa cada día más? ¿A quién van a culpar? ¿Al fulano imperio, cuando son ellos los que tienen el control de las políticas públicas, del Estado, del gobierno y de todo el país? Aquí los únicos responsables de la crisis económica, política, social, en materia de derechos humanos, por donde usted voltee, el único culpable de esta tragedia que vivimos los venezolanos no es otro sino Nicolás Maduro y este gobierno abominable que tenemos nosotros en el poder. Son ellos los que nos han llevado a nosotros a esta tragedia. Hoy es muy difícil concretar un solo ideal. Somos un país con diversidad de pensamientos, de razas, de culturas, de religiones, de ideologías, pero somos millones de voces que tenemos millones de necesidades, y eso hoy nos une a todos. Sí, hay unas necesidades, ambiciones, jóvenes universitarios por su beca, hay quienes claman o tienen necesidades más filosóficas, la democracia, la libertad, la justicia. Hay necesidades urgentes en este país que son la comida y la medicina. Pero cada venezolano hoy en este país, tenga dinero o no lo tenga, sea del Táchira o del Tamacuro, esté donde esté, hoy tiene una necesidad. Sentimientos encontrados en un país que nos hace sentirnos orgullosos de donde somos, pero en el que el futuro nos llena de incertidumbre, que nos da la tranquilidad a veces de estar con nuestros familiares o la frustración de tener que verlos por computadora. En un país donde todos los días buscamos una nueva razón para sonreír, pero que a veces tenemos que secarnos las lágrimas por los hermanos que nos asesinaron, por nuestros hijos, por nuestros familiares que se fueron. Ese es el país donde nosotros estamos viviendo hoy. Y a mí esta dictadura nunca me va a poder decir que ellos no son los responsables de esto. Aquí todos tenemos anhelos, sueños, esperanzas. Tenemos distintas formas de manifestarlos, claro que sí. Algunos trancamos las vías y protestamos porque es nuestro derecho y lo vamos a seguir haciendo. Algunos votan en cada elección que se pone al frente. Algunos se abstienen. Anhelo, sueños, esperanzas, deseos, ganas de vivir mejor en un país donde lamentablemente no se vive bien. Y no se vive bien por culpa de ellos, de los que hoy tienen el poder. Un anhelo de libertad.
muriendo de hambre. ¿Qué hacemos? Culpamos al que se viste de rojo, obligado, porque si no lo botan del trabajo. No podemos. Estamos en un país donde la gente se muere de hambre y donde esta dictadura está tratando de vendernos a nosotros que ellos son la única garantía de que nosotros podamos comer, y eso no es así. Nosotros tenemos que salir a luchar contra esa mentalidad, porque nosotros representamos el ideal de la Venezuela bonita, que trabaja y que se gana lo que tiene para salir a comprar lo que quiera. Venezuela no quiere más carné. Nosotros no podemos decirle a un venezolano que no haga 12 horas de cola para comprar un producto, porque ¿saben qué? Si no hace las 12 horas de cola, no come. Y eso no es culpa del que hace la cola, eso es culpa del gobierno. Y nosotros los políticos tenemos que hacer un sacrificio mayor. Y me perdona, ciudadana vicepresidente. Nosotros tenemos que hacer el sacrificio mayor, porque nosotros representamos a esa gente. Porque el día que nosotros decidimos hacer política, decidimos construir un país donde la política no tenga que ser amoral, no tenga que desprenderse de la ética. Por el contrario, debemos redefinirla, reconceptualizarla, replantearla y salir nosotros a decir lo que tengamos que decir, a pesar de los peligros que corremos todos los días. Porque nuestra gente hoy quiere no un líder, no un mesías, un colectivo que le brinde la confianza necesaria para salir a reconstruir Venezuela. No podemos nosotros incluso culpar a la gente por buscar en espacios fuera de la política la alternativa al cambio que deseamos. Muchas veces hemos cometido errores, claro que sí los hemos cometido, somos seres humanos los dirigentes políticos, pero en este país lo que ninguno de nosotros puede aceptar, sea del partido que sea, es la traición, la mentira o la incoherencia. Somos nosotros los que tenemos que ponernos al frente de todo un pueblo que clama, que urge desesperadamente en cada rincón de su cerebro, de sus sueños y de su corazón por una alternativa real para salir de la peor pesadilla que ha vivido Venezuela. Yo, todo lo que tenga que hacer para luchar contra esta dictadura lo voy a hacer. Soy un joven, sí, lleno de dudas, pero de ambiciones, de motivaciones. Encuentro en cada venezolano, como cada uno de nosotros, las ganas de seguir luchando. Encuentro en mi país el amor y las ganas de seguir trabajando por Venezuela. Ese carnet de la patria es un instrumento de esta dictadura para controlarlo y para controlar al pueblo venezolano. A usted, señora, que tiene que hacer 12 horas de cola. A usted, mi señor, que lo chantajean con la caja del CLAP. Sepa que nosotros vamos a estar allí para defender el derecho que usted tiene a vivir libre y vivir mejor. Y que la Venezuela que nosotros representamos y por la que queremos trabajar y por la que estamos trabajando es una Venezuela para que ningún venezolano más nunca en la vida tenga que doblegarse por una migaja de pan o por una bolsa de comida, porque la Venezuela que nosotros queremos es una Venezuela donde el trabajo valga, donde el trabajo se sude y donde nosotros podamos salir a ser libres en una Venezuela que puede ser mejor de lo que es y por la que nosotros tenemos que salir a darlo todo. Todo lo que nosotros tengamos que dar, nosotros tenemos que darlo por nuestro país, por su gente, pero sobre todo por las ambiciones y los sueños de cada venezolano que demandan hoy de su clase política la mayor vocación, la mayor entrega, la mayor transparencia, la mayor humildad, pero sobre todo y siempre las mayores y las mejores ganas por transformar este país. Hoy esa es una responsabilidad que tenemos. Hoy no es el poder lo que nos estamos jugando. No es el poder lo que se juega en la clase política. Es la vida de millones de venezolanos que mueren o porque son asesinados o porque no tienen medicamentos o porque no tienen cómo llevarle comida a su casa. Muchas gracias, colegas diputados, muchas gracias, pueblo de Venezuela. Quiero concretar, sometiendo a la Junta Directiva y a esta plenaria, la conformación de una comisión especial para trabajar el tema del carnet, el asunto del carnet de la patria, los mecanismos de control que se están desarrollando desde ahí. Así digo, y le hago un reconocimiento también a la diputada Mariela Magallanes, quien desde la subcomisión de Derechos Económicos ha venido trabajando el tema. Esta comisión especial
tiene la labor de investigar el tema del carnet de la patria, poder encontrar sus alcances, la violación clara en derechos humanos y presentar un informe en 45 días a esta plenaria y a la subcomisión en la que viene trabajando nuestra diputada. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Ezequiel Pérez. Se le recuerda a los ciudadanos diputados que tienen 5 minutos para sus intervenciones, por favor. Buenas tardes, ciudadana presidenta, encargada, colegas diputadas, colegas diputados, venezolanas y venezolanos, tachirenses, medios de comunicación. El carnet de la patria es un documento socialista o comunista que fue efectuado con la finalidad de poder dominar a las familias más desposeídas del país. Ellos, con ese carnet de la patria, solamente quieren utilizarlo con la finalidad de poder doblegarlo, de poder someterlo, de poder llevarlo a un proceso electoral cuando ellos quieran. Esto sucedió, y lo hemos visto en la pasada elección del 10 de diciembre, donde les daban un bono de 50.000 bolívares, 10 bonos, cada uno de 50.000 bolívares a los electores que estuvieran registrados en el carnet de la patria, para poderlo cambiar por aguardiente o por comida, pan para hoy y hambre para mañana. Eso sucede, y para poder llevar el CLA, el mercado Pedeval, tienen que tener ese carnet de la patria. Eso es un abuso total o un sometimiento hacia un pueblo que tiene hambre, a un pueblo que está dolorido con esta dificultad que está pasando. Ver cómo la gente, con esos candidatos que salieron afectados por el abuso del poder, por el ventajismo político, llegaron a la conclusión de que por más de que quiera haber democracia, de esa forma no se puede. Es una democracia, un parapeto de democracia, es una dictadura comunista militar que está llevándonos a lo más recio de la dictadura, del sometimiento al pueblo. Por ello, el pueblo venezolano debe de abrir los ojos, debemos despertar de este retardo donde estamos. No podemos permitir que, como lo decía Stalin en su oportunidad, al pueblo se le puede dar la comida y con eso no podrán tener el poder. Eso es algo que nosotros debemos de quitarnos de la mente, debemos quitárnoslo del corazón y pensar que el hombre libre, el hombre honesto, el hombre claro y transparente debe ser siempre aquel que tenga el derecho a la libre expresión, al libre trabajo, que las empresas sean lo mejor para que la gente pueda generar su bienestar. Nosotros hemos visto que últimamente en Venezuela todos los medios de comunicación han sido expropiados, las empresas privadas, las empresas públicas, algunas que no están haciendo nada, los atos, las fincas, los medios de comunicación fueron destruidos. Pero ¿qué proponemos nosotros a esta situación? Liberar primero al país de este modelo comunista, socialista que nos tiene opacado. Liberarlo con una unidad verdadera, con una unidad que garantice los cambios políticos del futuro. Venezuela no puede estar sometida a esta situación. Un país tan grande, tan bueno en riqueza, porque tenemos todas las minas, tenemos las mejores tierras, tenemos los mejores talentos humanos para poder trabajar. Nosotros podemos hacer de este gran país una gran nación, pero cambiando políticamente al régimen, cambiando este régimen por un régimen capaz de producir, por un régimen
que respete la libre empresa, que le garantice la seguridad y la confianza. Es lo único que nosotros podemos hacer para que Venezuela mañana pueda atraer a esos millones de hombres y de mujeres que se fueron de Venezuela buscando nuevas alternativas. Gente que está sufriendo en otros países, mujeres que se han dedicado a la prostitución para poder mandar alguna migaja, algunos dólares a Venezuela para sus niños, para sus abuelos, para los que están sufriendo de hambre, para los que están sufriendo de medicina, o sea, están sufriendo por enfermedades. Aquí se mueren miles de niños por la falta de nutrición, están desnutridos, y también tenemos abuelos y abuelas muriéndose por la falta de medicina. Hoy vemos cómo los basureros de Venezuela sirven de rebusque para poder la gente comer, para saciar el hambre. Qué triste ver que un país lleno de petróleo, un país lleno de riqueza, esté en esa situación. Mientras la oligarquía militar, mientras los oligarcas boliburgueses viven como reyes, viajando en aviones, en barcos, en grandes carros de lujo, el pueblo sufre. Ellos no sienten nada porque están en las glorias del poder y tienen todo. Por ello, tenemos que unirnos, tenemos que hacerle un llamado a todo el pueblo de Venezuela, de que ha llegado el momento, quizás el más grande, el de la unificación nacional, que permita que venezolanos y venezolanos logremos la libertad de Venezuela, que llevemos a Venezuela hacia los destinos mejores, hacia la gran producción, que sea Venezuela otra vez como fue hace 20 o 30 años, que en cualquier bodega tú llegabas y comprabas la leche, la mayonesa o la mantequilla, cualquier cosa que tú quisieras en cualquier bodega. Y no lo que hacen ahora, que tiene que ser en Mercal, en Pedeval o en Bicentenario, instituciones que se acabaron por la corrupción, por el mal manejo de los recursos del Estado, se han robado todo, y ellos no están como los nuestros que se han ido de Venezuela a sufrir, a buscar trabajo. Lo de ellos están en las grandes capitales del mundo, viviendo de las mejores riquezas. Se han robado los dineros del país, y por ello el pueblo debe castigarlos en el momento oportuno. Debe salir a luchar unidos todos, sin diferencia de partidos políticos, y toca unirnos de verdad, dejar las apetencias para que Venezuela surja de nuevo. Venezuela no puede caer en este gran abismo en que estamos. Venezuela tiene que salir, y por eso el llamado que hago es hoy en esta Navidad. Aunque es una Navidad triste porque nadie compra el pernil, nadie compra el jamón, nadie compra las cosas porque no alcanza ni siquiera para 2 días de comida el salario que tiene cualquier venezolano. Por ello, en esta Navidad, que Dios nos ilumine, que el Dios Todopoderoso, que el Espíritu Santo nos ayude a que el 2018 cambiemos para siempre por una Venezuela libre y democrática. Muchísimas gracias, colegas diputados. Gracias a los diputados. Tiene la palabra el diputado Arnoldo Benítez. Sí, puede hacer uso de la tribuna ahora. Muy buenas tardes, ciudadana presidenta, ciudadanos diputados. Ayer la Asamblea Nacional y los presos políticos de este país recibieron el premio en el Parlamento Europeo, el premio por sus derechos humanos y por su libertad. Creo que hoy teníamos la obligación de recordar eso. El punto de hoy es el control social del gobierno a través del carnet de la trampa. En este país, cuando uno nace, su mamá y su papá sacan la partida de nacimiento, su primer documento. Algunos sí, bueno, ese también lo sacó, pero en Colombia.
Después sacamos la cédula de identidad. Son los dos únicos documentos válidos para ser identificados. Y ahora esta narcodictadura creó el carnet, no de la patria, de la trampa, porque es para hacer una trampa. Ayer, por cierto, yo publiqué en mi Facebook una nota, un video, y puse comprando votos por el hambre. A los 3 diputados de Amazonas se les desincorporó de la Asamblea Nacional porque los acusaron de haber comprado votos. ¿Será que ahora alguna institución, el TSJ, el Ministerio Público o quien quiera que sea, va ahora a desincorporar a todos los alcaldes electos por el PSUV por haber comprado los votos con el carnet de la patria? O peor aún, con la extensión esa llamada el bono navideño del Niño Jesús. Es mentira. Con el permiso, ciudadana diputada, presidenta, voy a hacer que escuchen esto que está aquí. Óiganlo bien. Esta vagabundería que inventó el gobierno. En los puntos rojos estaban dando este bono de 250.000 bolívares y hasta de 500.000 bolívares. Cada bono era 1, 2, 3, 4 y 5. Vean que no es mentira. Dice 50.000 bolívares, 5 tickets de 50.000 bolívares, dándoselos a la gente, sobornándola para que votaran por el candidato del oficialismo. ¿Qué tal? ¿Quién es que hace trampa? ¿Quién es que hace trampa? Vean, qué sinvergüenzura. Pero aquí en Anaco pelaron bola, porque perdieron sus reales. Perdieron sus reales en Anaco. ¿Por qué? Porque ese invento, como dicen ellos, en algunas partes no les resultó. Pero lo hicieron, como dice esta señora, para comprar a la gente. Resulta que antier el TCJ metió en la gaveta, lo engavetó. Dicen que cerraron la causa, el expediente, lo archivaron, lo que significa que la causa se acabó. Es decir, que aquí deberían estar los 3 diputados de Amazonas y que nunca esta Asamblea Nacional entró en desacato por el hecho de haber tenido acá nuestros representantes de Amazonas, y todo lo que se ha hecho aquí en esta Asamblea Nacional es válido. No puede ser refutado bajo ningún concepto. Todas nuestras leyes, todo lo que se hizo aquí durante el año 2016 y el 2017 es perfectamente válido, porque hoy el Tribunal Supremo de Justicia engavetó una pseudo demanda por que haber comprado votos, cuando en realidad quien aquí ha cometido ese delito ha sido este nefasto gobierno. Y lo más grave es que a los adultos mayores, a los viejos les están exigiendo el carnet de la trampa para comprar medicamentos. Lo último que me dijeron, que en el Banco de Venezuela exigieron el carnet de la trampa para darles efectivo. ¿Quién va a corregir esto? Esto es lo que nosotros consideramos que se debe acabar. Esto es lo que nosotros consideramos que debemos seguir luchando, como lo decía Juan. Esto es lo que nosotros creemos que no puede seguir existiendo. Por lo tanto, creemos que esta comisión que plantea Juan para hacerle seguimiento, para estudiar las vagabunderías cometidas por el carnet de la trampa, hay que llevarla a cabo, hay que hacer esa investigación hasta el final y poderle decir a este narcogobierno que no vamos a permitir bajo ningún concepto que nos exijan ningún otro tipo de documento de identidad que no sea nuestra legítima cédula de identidad o en su efecto la partida de nacimiento. Muchas gracias, ciudadana presidenta.
Gracias, senador diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Andrés Mejías. Sí, adelante, diputado. Bueno, muy buenas tardes, pueblo de Venezuela, colegas parlamentarios. Ya para ir cerrando este debate, sin duda alguna, un debate que no podía pasar por debajo de la mesa, porque lo que viene ocurriendo en Venezuela durante las últimas farsas electorales del 30 de julio, del 15 de octubre, del 10 de diciembre, es algo que al menos a nosotros no puede dejar de impresionarnos. Y uno se pregunta, en medio de la mayor crisis social y económica de nuestra historia, si hay algún límite al cinismo, si hay algún límite al dolor y al sufrimiento de un pueblo que vive la peor pesadilla de su historia. No les importa a quienes están en el poder ver cómo nuestros niños se mueren de hambre. No les importa que una madre no tenga que darle de comer a sus hijos. No les importa que un familiar no tenga la medicina para curarse el cáncer. No les importa el dolor. Pueden verlos ahí muriendo, pero si no votan como ellos quieren que voten, no los ayudan. Esto esas personas que se sienten hoy pisoteadas, obligadas o hasta humilladas. Son deliberadas en este país. Quieren recordarnos que si no hacemos lo que ellos quieran, las consecuencias son esas que vemos hoy en las calles de Venezuela. Hablan de libertad, pero no podemos elegir. Hablan de soberanía, pero no podemos decidir. Hablan de independencia, pero somos más dependientes que nunca. Es falso que esta crisis, hay que decirlo una y otra vez, sea consecuencia de un supuesto bloqueo económico. Esta crisis no comenzó hace algunos meses. Esta crisis se viene gestando desde hace más de 3 años, producto del cinismo de quienes solo quieren el poder por el poder en sí mismo. Muchos de quienes estamos acá no aspiramos a cargos de elección popular, no hemos sido candidatos y aún así estamos ayudando a quienes más lo necesitan sin otra condición más que tengan necesidad. Esa es la verdadera esencia de la política en la que nosotros creemos. Y ya para cerrar, quiero hacerle un llamado a mis colegas dentro de la oposición, a que en un momento de sufrimiento, de dolor, de angustia como el que estamos viviendo, tenemos que ponernos la mano en el corazón. Las aspiraciones personales legítimas que puedan haber, los anhelos, los intereses que pueden existir, tienen que colocarse a un lado. Y tenemos que todos ponernos de acuerdo en el reto que tenemos por delante, que es nada más y nada menos que unas elecciones presidenciales, probablemente en condiciones adversas, probablemente contra todos los obstáculos que quieran colocar. Y el pueblo lo que nos pide a nosotros es que nos pongamos de acuerdo, es que decidamos quién va a ser
esa persona que pueda dirigir, que pueda canalizar la esperanza, que pueda llenar de ánimo al pueblo, que pueda volvernos a llamar a luchar en las calles si es necesario, porque aquí la calle no se ha agotado. Esa tesis no la compartimos. Siempre que haya sufrimiento, que haya dolor, que haya muerte, que haya desnutrición, habrán razones para salir a la calle a luchar por nuestros derechos. Así que, finalizando este año, finalizando esta sesión, recordar que nuestra principal razón de ser es ayudar a quienes más lo necesitan. Creo que no era algo que podíamos dejar de decir. Muchísimas gracias. Gracias, ciudadano diputado. Ciudadano secretario, sirva a hacer lectura en la moción propuesta. Moción del diputado Requesén. La conformación de una comisión especial para el estudio del carnet de la patria como instrumento del control social para entrega de dicho informe en los 45 días. Todo, señor presidente. Gracias, ciudadano secretario. Los diputados y diputadas que estén por aprobar la moción leída por secretaría, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Se crea la siguiente comisión, queda integrada de la siguiente manera. Diputado Juan Requesén, quien la preside. Diputada María Teresa Pérez, diputada Nora Bracho, diputado Ezequiel Pérez, diputada Manuela Bolívar. Se crea esta comisión especial por un lapso de 45 días. Ciudadano secretario, sírvase informar si existe algún otro punto de agenda. No hay más punto, presidente. Gracias, ciudadano secretario. Finalizada como ha sido la sesión del día de hoy, se levanta la misma. Queremos dar gracias a todos los diputados y a todas las diputadas que conforman la fracción de la Unidad Democrática, con mucha responsabilidad ante el país, quienes con mucha constancia, quienes con mucho sacrificio han dado cumplimiento a una gestión legislativa del año 2017. Para toda esta fracción, el reconocimiento de parte de toda la directiva de la Asamblea Nacional y el exhorto a seguir trabajando en un 2018 que nos presenta grandes retos para seguir trabajando en pro de Venezuela. Y esa gran inquietud del acuerdo político, del consenso político, de procurar y buscar las mejores alternativas para tener la Venezuela que los venezolanos merecemos, tengo la seguridad que liderizada por sus diputados, por la Asamblea Nacional, por nuestros líderes opositores, va a llegar tempranamente porque tenemos la madurez política y la capacidad suficiente para ponernos de acuerdo en beneficio del pueblo venezolano. Amigos, interrumpimos esta presente programación para de inmediato darle un contacto informativo a nuestra compañera Maybor Petit, quien tiene información importante.